Creo que soy la única persona que viene de la Administración y aunque sé que lo que yo os voy a decir probablemente os interese mucho menos de lo que viene a continuación, me siento en la obligación de puntualizar algunas cosas que creo que no son del todo correctas, independientemente de que muchas de las críticas que se han hecho aquí son indudablemente constructivas. Así que voy a hablar en nombre de toda la Administración General del Estado, a pesar de que mi ministerio es el Ministerio de Empleo y en concreto la Secretaría General. Pero se han dicho cosas que pueden afectar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Igualdad y me siento en la obligación de puntualizarlas. En algún momento, Aurelia hablaba de la inaccesibilidad de las solicitantes, de las mujeres objetos o víctimas de trata a la protección internacional o que tienen muy difícil el acceso a la protección internacional, es decir, al estatuto de refugiado. Es verdad, es cierto, y ni siquiera el ACNUR tiene una visión diferente, que una mujer, por ser víctima de trata, no per se, no es automáticamente reconocida como refugiada. Para ser refugiado necesitas acreditar una situación de riesgo de persecución en tu país por motivos los que sean, incluidos los de la violencia de género. Es verdad que cuando una mujer es víctima de trata, para determinar si es o no refugiada, se tiene en cuenta si la red de trata que actúa en su país actúa con total impunidad. Por lo tanto, el regreso a su país puede suponer perjuicio para su integridad. En ese caso, sí es posible facilitarle el estatuto de refugiado. Me preguntaban en la comida cuántos estatutos de refugiado se ha dado a mujeres víctimas de trata. Es un dato que tiene el Ministerio del Interior que yo desconozco, pero sí que conozco, porque asisto a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que una mujer víctima de trata que teme por su vida, porque si vuelve la red de trata puede poner en peligro su integridad, se estudia y se puede proponer como estatuto de refugiado. En algún momento yo creo que ha sido una confusión de Aurelia en el sentido de que, como ella nos ha dicho, no es un tema en el que esté muy especializada. Hablaba de que el informe, que no hay ningún informe que estudie el seguimiento o que plasme las conclusiones del seguimiento del Plan Integral contra la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Yo creo que lo que ella se quería referir es que el tercer informe correspondiente al año 2011 todavía no se ha sacado y estamos en octubre de 2012. Eso ha sido por el retraso en toda la tramitación presupuestaria, con el cambio de gobierno y tal, se ha retrasado. Pero está a disposición de todos los ciudadanos el primer y el segundo informe que incluye todas las conclusiones del primer y de los años 2009 y 2010 del informe, del Plan Integral de Lucha contra la Trata. Lo último, y ya se lo he comentado a Marta del Proyecto Esperanza y también os lo digo ahora, las ONG sí participan en el desarrollo del Plan Integral de Lucha contra la Trata. Bien es cierto que el protocolo se aplica tanto a las víctimas de explotación sexual como al resto de víctimas de trata, que decía que parecía que había que desarrollar más otros aspectos de la trata, que no sea la trata meramente con fines de explotación sexual, pues el protocolo que deriva del Plan Integral se refiere a la detección y actuación ante cualquier caso de trata. Es verdad que las ONGs no son firmantes, puesto que el protocolo es estatal y las competencias en materia social no son competencia estatal, sino competencias autonómicas. Por lo tanto, hay una obligación o un mandato de las comunidades autónomas de desarrollar sus propios protocolos en los que sí existirá esa conveniencia o esa buena práctica de que una vez que se detecte a una víctima de trata lo remitan o se pongan en contacto con las ONGs. Es una competencia autonómica que las propias comunidades autónomas y algunas como Cataluña y Galicia ya lo han hecho, tendrán que adoptar en sus protocolos, puesto que el protocolo estatal es un protocolo de mínimos que insta a las comunidades autónomas, obliga a que lo desarrollen y es ahí cuando las comunidades autónomas pueden prever ese segundo paso de derivación a las ONGs. También, y así se lo he dicho a Marta, en la última reunión de seguimiento del Plan Integral de Trata contra el Plan Integral, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género ya anunció que se pondría en contacto con las ONGs, ya que las ONGs no son firmantes del Plan Integral, se pondría en contacto con las ONGs para que participen en aquellas medidas incluidas en el Plan Integral en las que sí tienen cabida. Hay algunas medidas del Plan Integral que son meramente competencia de la Administración, de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de otros organismos públicos, pero en aquellas en las que sí que tenga que haber colaboración de las ONGs, la delegada del Gobierno se comprometió a que iba a empezar una ronda de contactos con todas las ONGs.
Y ya por último, y porque creo también que es mi obligación, lo que deduzco o lo que he observado de estas jornadas es la poca visibilización que las actuaciones de la Administración pública tienen. La Administración es un organismo y es un mecanismo pesado de mover y que va siempre o generalmente va detrás de la sociedad civil que nos pone en el camino para tomar muchas de las medidas. Creo que este es uno de los casos. La trata contra la violencia las medidas contra la trata en materia de explotación sexual, pues van lentas, pero se van haciendo, se van tomando muchos esfuerzos para que haya una auténtica coordinación entre las ONGs y la Administración pública. Y prueba de ello es que en casi todos los ministerios la partida presupuestaria dedicada a estos temas, y en concreto hablo de la partida presupuestaria dedicada a trata de mujeres inmigrantes, se ha intentado mantener, y el presupuesto de la Secretaría General de 40 millones de euros se ha reducido solo a 36 en un momento presupuestario tan delicado como el que estamos viviendo, en el que, nos guste o no, muchos ciudadanos ajenos a este mundo no entienden por qué seguimos dedicando tantos recursos y a lo mejor no los dedicamos a españoles. Pues esto es una apuesta de este Gobierno y de los que han estado en los últimos años, desde luego, porque la partida presupuestaria dedicada a inmigración en general y en este caso en particular se mantenga. Así que yo creo que también hay un problema y que transmitiré cuando pueda de poca visibilización de las actuaciones que por parte de la Administración se hacen. Y ya no os quiero quitar más tiempo porque seguro que es mucho más interesante lo que nos vais a contar, pero me quedaba con la conciencia más tranquila si os lo trasladaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes. Diría señoras y señores, pero solo hay dos. Estáis en minoría fuera. Muy buenas tardes a todas, queridas amigas. El tema de la mesa coloquio, recursos para las víctimas de la trata. Un asunto yo por introducir, ha sido siempre una preocupación por parte de la sociedad o de algún sector de la sociedad el recuperar, el salvar de este destino fatídico a muchas mujeres, y uno recuerda hasta las voluntariosas y a veces un poco dudosas iniciativas que sectores de religiosos, fundamentalmente en siglos pasados, sobre todo en el XVIII y en el XIX, tenían también este objetivo. Han cambiado las cosas. Mientras antes no eran objeto de acogida, sino de recogida, y en muchos casos incluso hasta de explotación laboral, haciendo sacos de yute o manufacturas, etcétera, en unas condiciones terribles. No es que haya avanzado mucho la sociedad en una sensibilización frente a este problema, porque mientras no se demuestre lo contrario, la mitad de la sociedad masculina sigue viendo la prostitución como algo inevitable, como algo que no debe de someterse ni a debate, ni a estudio, ni a corrección de costumbres. Sin embargo, entiendo que algo se ha ido. Supongo que esto va a quedar aquí en esta mesa redonda, en esta mesa coloquio, que seguirá seguida de la participación de ustedes. Y sin más, paso a presentar a los componentes que ya conocen ustedes según el programa. Doña Ana María Estevez, representante de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Doña Nardi Pérez Horna, responsable del proyecto Asteria de Cáceres. Doña Gemma Fernández Rodríguez de Lieban, abogada de Women's Link Worldwide de Madrid. Y doña Ariadna Tobar Ramírez, abogada de Women's Link Worldwide de Colombia. Por una operatividad de la mesa, yo rogaría a las ponentes e intervinientes que ciñan en lo posible esta primera intervención, en torno a los 7-10 minutos, para que pueda hacer una agilidad en la mesa en la exposición, turno de réplicas o de complementos entre la mesa e inmediatamente después pasamos al coloquio. Y sin más, exposición de la temática que compete a esta mesa coloquio. Y por el orden en el que hemos expuesto y están relacionadas en el programa, tiene la palabra doña Nardi Pérez doña Ana María Estevez, representante de APRAM de Madrid. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la Fundación la oportunidad que nos da para exponer el trabajo que desde APRAM Madrid realizamos en la identificación y en la protección de mujeres en situación de trata. ¿Quiénes somos? Pues APRAM se fundó en 1985 con el objetivo en defender los derechos fundamentales de las mujeres en situación de trata, en ofrecer y apoyar y dar alternativas a todas aquellas mujeres que estuvieran en situación de explotación y trata, en atender al colectivo de prostitución mediante acciones específicas. Esto no va.
en prevenir y en sensibilizar y formar a todos aquellos profesionales que se puedan encontrar con alguna persona que se encuentre en dicha situación, en coordinar y unir esfuerzos con las administraciones, cosa fundamental. No funciona. Bueno, ahora. Y sobre todo, nuestro trabajo prioritario es la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado mediante los dispositivos que tenemos a pie de calle, una unidad móvil de rescate y nuestro teléfono de 24 horas. Yo creo que es que así no va a ser más lento. Tenemos 7 filiales. Están en Avilés, Badajoz, Salamanca, Almería, Denia y la central es Madrid. Ofrecemos una atención integral desde los 3 ámbitos, el jurídico, sanitario, social. Si me lo arreglas, mejor. Es que yo puedo ir hablando, pero lo mejor es que lo veáis. Y bueno, pues el servicio más importante que tenemos es la unidad móvil de rescate. Es un vehículo que se desplaza a todas las zonas de ejercicio de prostitución, a pie y en vehículo, sobre todo por la noche, donde recorremos todas las zonas de ejercicio, tanto calle, pisos y club y saunas. A través de ese trabajo, que se desarrolla un trabajo preventivo, identificamos y detectamos a las mujeres que estén en situación de trata. ¿Cómo lo hacemos? Pues el acercamiento lo realizamos mediante la entrega de material preventivo y durante ese trabajo es donde vamos recogiendo indicios del entorno, ¿no? ¿Quién son los proxenetas o las mujeres controladoras de los grupos? Te puedes ir dando cuenta también quién es la que ejerce el control de todas ellas. Y mediante ese trabajo diario, sanitario, le hacemos una ficha de registro donde nos podemos dar cuenta de cuáles son sus condiciones, tanto sanitarias, jurídicas y sociales. Esa ficha de registro es imprescindible, pues, que enseñe un documento que acredite su identidad. Evidentemente, pues, las mujeres en situación de trata y explotación no llevan el documento o bien lo lleva la controladora. Es un indicio que te hace identificar que la mujer pueda ser una presunta víctima. El idioma, el no llevar teléfono móvil o muchas veces aquellas que lo llevan, pues las llamadas reiteradas de una persona que le está diciendo con quién está hablando o que lleva mucho tiempo. Eso también es un indicador que es una mujer en situación de trata. ¿Quién pertenece al equipo móvil de la unidad de rescate? Pues una coordinadora, que es la que diseña todos los actos que va a llevar a cabo la unidad de rescate, y mediadores lingüísticos. Son personas que han estado en situación de trata y cada una de ellas de una diferente nacionalidad. Estamos atendiendo a 45 nacionalidades diferentes. Y registradas tenemos 25 nacionalidades. Trabajamos también con grupos de iguales, aquellas personas que se encuentran ejerciendo prostitución, pero que tienen un rol de líder ante el grupo. Y mediante formación, sobre todo en educación para la salud, nos ayuda a que el grupo de iguales nos pueda comunicar situaciones de emergencia y de explotación que se encuentran viviendo, pues, las mujeres que están en un local o en un espacio abierto. En los lugares cerrados trabajamos prioritariamente con los propietarios y encargados, porque indudablemente sin la autorización al acceso de estos locales, pues no podríamos acercarnos y detectar la situación de las mujeres que se encuentran dentro de dichos espacios. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a ellos? Pues igualmente dando importancia al cuidado de la salud, pues la prevención de ITS, VIH, las consecuencias del consumo de drogas, y a través de ahí
vamos accediendo a los lugares. Estas son las nacionalidades que nos solemos encontrar mayoritariamente. Como veis, Rumanía es el 42,5%. Las edades nos estamos encontrando a niñas desde 14 a 25 años. Seguidamente pues lo lleva Paraguay. Paraguay es una nacionalidad que suele estar ejerciendo en pisos. Nosotros lo denominamos lugares invisibles porque desgraciadamente en Madrid hay muchísimos, pero desconocemos que en dichos lugares se encuentran ejerciendo prostitución mujeres que muchas de ellas están en situación de trata. Y el 17% Brasil. Este año sí que tengo que decir que desde nuestra asociación hemos atendido a un 5% de mujeres brasileñas que generalmente pues, están en club y en pisos, y que ahora la tercera nacionalidad que estamos atendiendo es República Dominicana. Igualmente, chicas muy jovencitas, menores de 16, 17 años, próximas a cumplir la mayoría de edad. El modus operandi de cada nacionalidad es distinto. Pues, por ejemplo, las chicas de países del este, de Rumanía, pues es muy común pues, que el proxeneta se gane la afectividad de la mujer, que va a mantener una relación de pareja para poder conseguir sus fines de explotación. En otras ocasiones pues, es ofertarla un empleo en España, donde va a estar muy bien remunerado y, bueno, pues una vez que llega al país, introducirla en el ejercicio de la prostitución. También nos estamos encontrando con familias, o sea, desde el padre, el hermano, la cuñada. Generalmente las chicas de países del este son de etnia gitana. Y las mujeres que vienen a través de Latinoamérica, igualmente les hacen contraer una deuda, generalmente de 6.000 euros, y también se les lleva a un notario en la que, pues, si no pagan esa cantidad, pues les embargan la vivienda de la madre, de ella misma, si lo tienen. Como todas, como estamos viendo, los países donde proceden las mujeres, pues son países con muchas necesidades económicas. A las mujeres pues les captan desde pueblos, aldeas, cuyo nivel de formación es muy bajo. También nos estamos encontrando con mujeres que son pues analfabetas hasta en su propio idioma, y para las redes es fácil de conseguir lo que ellos quieren ante esta situación. Anteriormente también una de las nacionalidades que venimos atendiendo son mujeres subsaharianas. Sí es verdad que, a diferencia de las otras nacionalidades, el porcentaje de denuncia es muy inferior, dado pues que a estas mujeres se les realiza la práctica del vudú en su país de origen y una vez que llegan al centro de acogida. Entonces, a España tienen muy arraigado culturalmente el vudú y pues piensan que si ellas no terminan de pagar la deuda, el vudú se puede volver en contra de ellas o de su familia hasta tal punto que les pueda crear la muerte. Son las que mayor deuda tienen que pagar, pagan entre 50.000 y 60.000 euros y pues como he dicho anteriormente, el porcentaje de denuncias es muy poco por el vudú. Sí se están haciendo también labores de investigación de cómo jurídicamente podemos introducir el vudú como consecuencia a la hora de un juicio. Como he dicho anteriormente, los indicadores que nos hace ver que una mujer puede ser una presunta víctima, pues es a través del documento que acredite su identidad. También es verdad que en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de menores, o bien no lo llevan o son documentos falsificados en el que pone una mayoría de edad mayor de la que ella tiene.
los menores están ejerciendo, los horarios no son los mismos que una mujer en situación de explotación mayor de edad. Les suelen llevar o bien muy de noche, de madrugada o a altas horas de la mañana, y en los pisos pues generalmente están separadas de las otras mujeres, las tienen escondidas en habitaciones y bueno, pues según se van presentando los clientes, a petición de la demanda que exponga, pues se las van enseñando. Evidentemente, la edad es más joven porque el propio cliente cada vez demanda mujeres muchísimo más jóvenes. Estos son los materiales que utilizamos porque, bueno, pues a lo largo de todos estos años nos hemos ido dando cuenta de que el entregarles un folleto, una tarjeta, no sirve de nada porque están totalmente controladas. Una vez que son trasladadas al piso, pues les registran todo, zapatos, medias, incluso muchas veces el interior de sus partes genitales, pues para ver si tienen guardado pues algún documento. Entonces, bueno, les hacemos entrega de un cepillo en el que tan solo viene el número de 24 horas que tiene la asociación, o un bolígrafo donde puede pasar mucho más desapercibido y, bueno, pues a la hora de que la mujer, una vez que esté informada mediante el trabajo que realiza la unidad móvil, pueda disponer de él cuando llegue su momento. Tengo que decir que a pie de calle los procesos son muy largos en el tiempo. O sea, una mujer no te dice de hoy para mañana me están obligando a ejercer prostitución, precisamente porque están amenazadas y están aleccionadas por las propias redes. A mí sí me llama mucho la atención, pues bueno, la sociedad civil, ¿no?, que ve en Madrid, en la calle Montera, porque lo tenemos muy cerca y que sale muy a menudo en los medios de comunicación, mujeres, chicas jóvenes de 18 a 19 años, y bueno, y te dicen, no, pero bueno, están ahí porque les gusta y porque quieren. Sí, míralas, qué guapas, están pintadas, se están riendo, pero porque están aleccionadas y están amenazadas. Si tú cuentas algo a la policía, pues voy a tomar represalias contigo, con tu familia. En muchas ocasiones les hacen ver agresiones súper violentas de otras mujeres para decirlas, si tú hablas o tú te escapas, te voy a encontrar y a ti te va a pasar lo mismo que estás viendo. Entonces, evidentemente, no nos van a dar una respuesta de decir, yo no quiero estar aquí y estoy obligada desde los primeros contactos. Sí es verdad que estamos teniendo muchos resultados mediante los acompañamientos sanitarios que realizamos. Es ahí cuando la mujer pues, empieza a contarnos un poco su situación de vida, cómo ha llegado a España, por qué ha venido a España y qué situación padece en esos momentos. En muchas ocasiones, pues sí es verdad que vienen acompañadas de proxenetas, pero bueno, en la consulta del médico les hacemos quedarse en la sala de espera y una vez dentro de la consulta, bueno, pues ya empezamos a realizar a la mujer una entrevista y a explicarle los derechos como víctima y los recursos que puede disponer. Esta es la identificación directa que realizamos, pues eso, a través de la unidad de rescate y a través del teléfono que tenemos de 24 horas. Pues las mujeres lo que necesitan es una inmediatez. Cada persona tiene su tiempo de respuesta, como he dicho, y bueno, pues el teléfono hace la localización inmediata en cuanto la mujer nos llama para poder coordinarnos con policía y comentarles la situación que nos está comunicando y poder realizar el rescate y la derivación pues, al recurso de alojamiento para mujeres víctimas de la trata. También este teléfono pues, nos sirve para
contactar y conocer situaciones de emergencia que pasan en las zonas de ejercicio, como agresiones, violaciones, robos. Este es el teléfono de 24 horas. Y la identificación indirecta la realizamos pues a través de las fuerzas de seguridad del Estado, consulados, hospitales, centros de salud, en ocasiones clientes que se comunican con nosotras pues porque han conocido a una mujer que está en situación de explotación y pues quiere conocer qué servicios hay para esa mujer. Y pues el modelo de intervención es integral, tanto en el ámbito sanitario, jurídico y social. Tenemos un equipo multidisciplinar de trabajadores sociales, educadores sociales, abogados, psicólogos. La atención jurídica, pues apoyamos todo el proceso judicial de la mujer, informamos sobre la ley de extranjería, apoyo en la inserción laboral, pues tenemos talleres ocupacionales y búsqueda activa de empleo para todas aquellas mujeres que quieran quedarse en España. Igualmente, para las mujeres que quieran retornar a su país, pues le gestionamos el retorno en las mejores condiciones de asistencia. Solemos contactar, si el país lo tiene, con una ONG para que cuando la mujer regrese, pues la pueda ofrecer apoyo y también realizar un itinerario de inserción. Estas son campañas, esta última, Nadie se ofrece para ser esclava, es la última campaña que hemos presentado en el Día Internacional de la Trata y las anteriores pues son campañas anteriores. Yo sigo buscando a los hombres, lo solemos exponer en los clubs y en las saunas que nos dejan. Son mediadoras lingüísticas y pues yo sigo buscando a los hombres para concienciarlos y que se sensibilicen de que no todas las mujeres están ejerciendo prostitución porque quieren, sino pues porque son esclavas. Y APRAN sigue haciendo la calle pues mediante el equipo de la unidad de rescate. Y pues sí que socialmente aquellas mujeres que tenemos constancia de que han estado ejerciendo prostitución o en situación de explotación, la sociedad civil hoy en día son rechazadas. Son los datos que hemos tenido en el año 2010 y 2011. El Centro de Atención Integral y las atenciones y personas que ve la unidad móvil de Madrid. En el piso de estancias breves, pues es un piso para personas drogodependientes. Ahora también es verdad que se está vinculando mucho la trata con la drogodependencia. Hay redes, generalmente las redes búlgaras, que obligan a las mujeres tanto a consumir y a vender también, ¿no? Pues para pasar ellos más desapercibidos, a consumir sustancias y pues eso es un indicador de que la mujer no se va a poder escapar. El piso tiene 9 plazas, trabajamos en coordinación con el CAP de Madrid y pues atendemos a programas de metadona y programas libres de drogas con medicación. Igualmente pues trabajamos la recuperación de hábitos, nutrición, atención psicológica individual, grupal y pues la formación. Y el piso de víctimas de trata, pues igualmente disponemos de 9 plazas. No necesariamente se incorpora en el piso a aquella mujer que ha interpuesto una denuncia. Como he dicho anteriormente, muchas de las mujeres están amenazadas y tienen mucho miedo y no llegan a interponer una denuncia. Evidentemente para nosotros va a ser mucho más complicado porque pues con la nueva reforma del Código Penal pues incluye el artículo 59 bis en el que aquella mujer
que denuncie tiene la posibilidad de regularizarse en España, pues con el permiso por circunstancias excepcionales que son autorizadas a la residencia y trabajo. Es un avance porque con el artículo 59 tan solamente pues, era un permiso de residencia sin autorización de trabajo. A Pran le sirve de puente. Desde que estaba en su día el artículo 59 bis, como ahora mismo el 59, como ahora mismo el 59 bis, siempre ofertamos un contrato de trabajo a todas aquellas mujeres que han pasado el proceso desde nuestros talleres de formación y desde el piso para mujeres víctimas en la inserción laboral, o bien como mediadoras lingüísticas en la unidad de rescate o en los diferentes talleres que tenemos, que pueden ser pues, de corte y confección o auxiliar de geriatría en residencias de ancianos. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y espero que al final de las ponencias, pues sí me gustaría que nos hicierais algunas preguntas, sobre todo pues para agilizar. Es mejor que contestar y responder a lo que no sepáis, que estemos aquí hablando como loros y nos aburramos, os aburráis. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María Estevez. No. Tiene la palabra a continuación doña Nardi Pérez Jorna, responsable del proyecto Asteria de Cáceres. Mientras se aclara la introducción, quería hacer una pregunta a Ana María Estevez. ¿Se da como cifra aproximada la de 300.000 mujeres que ejercen la prostitución en este país? ¿Tenéis un indicio aproximado de qué porcentaje de todo ese colectivo está sometido clarísimamente o de una forma más definida a la trata? Cifras reales. No, o porcentaje, no sé cuánto. No hay, si es verdad que el CICO ahora, el Centro de Inteligencia, pues sí que está intentando hacer un estudio para conocer el número de mujeres que se encuentran ejerciendo prostitución. Pero es complicado. O sea, quizá tú puedas saber el número de mujeres que pueda haber en calle, aunque te digo, tienen muchísima movilidad a otras provincias, en club. Pero como he dicho anteriormente, en Madrid y entiendo que también en otras comunidades se están desplazando los pisos. Y ahí es desconocimiento total. O sea, si no hay una denuncia, tú no puedes acceder a ese piso, tú no puedes tener conocimiento de que se está haciendo, están realizando el ejercicio de la prostitución o cometiendo algún delito. Pero aproximadamente sí puede ser 300.000 personas. Uy, adelante, doña Nardi Pérez. Buenas tardes a todos. Gracias. Siéntate aquí. ¿Me sienta ahí? En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Isadora Duncan la invitación que podamos estar aquí y tratar este tema que es una gran lacra, la lacra del siglo XXI. En nombre de la asociación que represento voy a presentar el recurso que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Deciros que en Extremadura tenemos el proyecto Asteria, proyecto de atención integral a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Previamente a adentrarme en lo que es el proyecto y las áreas que venimos trabajando, voy a dar unas breves pinceladas para que nos hagamos una idea de cuáles son las áreas que trabaja la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. La asociación es una organización no gubernamental, trabaja a nivel regional, lo está haciendo desde 1997, es aconfesional, independiente y está formada por socios y socias, profesionales y por voluntariado. Los programas que venimos desarrollando, brevemente los iré mencionando. Desarrollamos un programa general de asesoramiento jurídico a aquellas personas cuyos derechos son vulnerados. Y luego también tenemos proyectos concretos y trabajamos con colectivos concretos. Entre ellos, trabajamos con personas inmigrantes en el asesoramiento jurídico y social. La Oficina del Inmigrante se crea en el año 2000. Este año hemos tenido problemas porque es el primer año desde que se creó la oficina que no ha sido subvencionada, entonces lo estamos llevando a cabo de forma voluntaria y con bastante esfuerzo. También trabajamos con personas reclusas y reclusas en Extremadura. En Extremadura existen 2 centros penitenciarios, uno en Cáceres y otro en Badajoz, y llevamos 2 tipos de acciones. Una es la atención individualizada y otra es la formación, ya sean talleres de habilidades sociales, informática, cultura administrativa para extranjeros, etcétera. También llevamos a cabo un programa de personas reclusas extremeñas que están encarceladas en el extranjero. Trabajamos también con drogodependientes con problemas jurídico-penales, ya sean que estén en los centros penitenciarios o en comunidades terapéuticas. Y, evidentemente, con las mujeres víctimas de la trata, que es el tema que nos trae hoy. Dentro de la asociación existe un proyecto que es el Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura, el CIDE. Fundamentalmente se trabaja la educación en valores a través de centros educativos, ya sean de primaria y secundaria, en los ayuntamientos, a través de las universidades populares y bueno, cualquier otra entidad que quiera, cualquiera que nos demande una charla. Llevamos a cabo campañas y acciones de sensibilización. Hace un par de años realizamos una campaña próxima a fechas navideñas, donde las puertas de los grandes centros comerciales de la región dábamos dísticos para donde se denunciaba la publicidad sexista. También publicaciones, informes, entre ellos hemos hecho algunos sobre tráfico y trata. Aquí tenemos también nuestra página web y una revista que se llama Acercando Derechos, que nosotros coordinamos, pero que realizan los reclusos y las reclusas del centro penitenciario de Badajoz. Ya una vez que he hecho un breve repaso por la asociación para que veáis pues lo que he dicho, ¿no?, los proyectos en los que estamos trabajando, me meto en trata. Deciros que en Extremadura tenemos desde el año 2009 el proyecto Asteria y el proyecto Asteria en Red. ¿En qué consiste cada uno y en qué se diferencia? Nosotros decimos que son 2 proyectos hermanos, que uno suple las carencias del otro. Hay 2 diferencias, es que el Asteria ha sido subvencionado desde el 2009 hasta el 2011 por el Instituto de la Mujer de Extremadura a nivel regional. Este año no hemos recibido subvención ni la vamos a recibir, pero no hemos dejado de trabajar tampoco, lo estamos haciendo de forma voluntaria, con muchísimo esfuerzo, y el Asteria en Red sí que es subvencionado por el Ministerio. Hay otra diferencia, y es que dentro de la Asteria llevamos a cabo acciones de lo que es la sensibilización, trabajamos la sensibilización y la formación, y a través de la Asteria en Red trabajamos única y exclusivamente la atención integral a las víctimas. Quiero decir que, aunque el Asteria y el Asteria en Red nazcan como recurso en Extremadura en el 2009, quiero decir que la asociación comienza a trabajar en el tema de la trata en el año 2000. Se abre también una oficina de atención para atención a mujeres, porque comienzan a llegarnos denuncias de mujeres víctimas de trata. Nos llegó un caso en el que unas chicas nos llamaron una tarde-noche en la que decían que ellas pensaban que estaban en Madrid y solo estaban encerradas en una habitación y veían a través de una pequeña ventana, veían una carretera y los carteles de la carretera.
Entonces, ellas nos iban diciendo lo que veían y nosotros nos pusimos en contacto con la policía y diciéndole a la policía lo que ellas nos iban diciendo. Gracias a ello se pudo desarticular la red, se detuvo a los dueños del club y las chicas pudieron ser rescatadas. Y resulta que ellas pensaban que estaban en Madrid o dentro de la Comunidad de Madrid y resulta que no, que estaban en Burgos. En este caso hubo dos compañeras, una de ellas me acompaña, que pues estuvieron de testigos cuando se celebró el juicio. En el 2002 se publica un informe sobre el tráfico de mujeres esclavas en Extremadura. En el 2002 lanzamos una campaña de sensibilización, Serva Peregrina la llamamos en latín, que en español la traducción era extranjera prostituida. Tengo aquí, hicimos un prospecto y seguimos los mismos puntos de un prospecto de un medicamento. Incluso el papel quisimos que fuese idéntico o lo más parecido a un medicamento. Digo algunos de los puntos. Responsables de la fabricación de Serva Peregrina, pues las mafias, los traficantes de seres humanos, gobiernos permisivos, autoridades corruptas, colaboradoras. Efectos adversos sobre Serva Peregrina, estados de ansiedad, aislados o asociados a una afección orgánica con o sin insomnio. ¿Cómo se presentaba Serva Peregrina? Pues en pisos, en clubes de carreteras, en salones de relax, en parques, en calles, en travesías de carretera. Estos prospectos llegamos a un acuerdo con los colegios profesionales de la región y el acuerdo consistía en que cuando estos colegios enviaban documentación a sus socios, cuando enviaban la documentación vía mail o vía correo ordinario, introdujesen el prospecto. He traído más por si alguno quiere tenerlo. Aparte de prospectos, hicimos cartelería y un spot publicitario, que bueno, lo voy a intentar ponerlo, no sé dónde se minimiza. A ver, aquí se minimiza. No sé si va a ser. Antes sí que probando lo hemos puesto, pero bueno, sí que no. Antes funcionó, pero... Sí, sí, sí. Sí suena, pero... Bueno, problemas técnicos, pero... Ahora parece que quiere arrancarse. ¿Necesitaré uniforme? No te preocupes por eso y dame todas tus cosas, el móvil y el pasaporte. Este es tu uniforme. Póntelo. ¡A trabajar! No llores, niña. Ya te acostumbrarás. No llores, niña. Serva Peregrina, extranjera prostituida. No llores, niña. Campaña de sensibilización contra el tráfico de mujeres. No llores. Instituto de la Mujer de Extremadura. Ya te acostumbrarás. ¿Necesitaré uniforme?
Bueno, nos ha costado un poco poner el vídeo. Esa era la campaña de sensibilización de Selva Peregrina. En el 2007 se publica un segundo informe, Mujeres sin rostro, en el que se habla de la trata. Se ve el modus operandi de las redes, el perfil del cliente, el perfil de la mujer víctima. Se ve también se puede ver la red a nivel nacional, internacional, a nivel europeo, y hay historias reales. Y ya sí que vemos las áreas del proyecto Asteria. El proyecto Asteria, como decía, surge en el 2009. Primero surge la Asteria y posteriormente surge la Asteria en Red. Surge como un proyecto regional de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como decía, subvencionado por el Instituto de la Mujer de Extremadura. En Cáceres y en provincia trabajamos nosotros, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, y en Badajoz y provincia la Asociación de Mujeres Malvaluna. Nos podemos preguntar por qué dos entidades que trabajan en un mismo proyecto, con el nombre de un mismo proyecto. Pues no sé si de los que aquí presentes conocéis la comunidad, pero es una comunidad muy extensa, con muchas zonas despobladas. Tiene 1.109.000 habitantes y una superficie de aproximadamente unos 43.000 kilómetros cuadrados, con 383 pueblos, y entre un municipio y otro hay muy mala comunicación. Por eso se decidió que fuesen dos entidades las que estuviesen trabajando en un mismo proyecto. Trabajamos con el mismo objetivo, de forma coordinada, y nos complementamos. Para que nos hagamos una idea de la cifra en Extremadura, según los datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura, hay alrededor de 2.000 mujeres que están ejerciendo la prostitución, 1.500 en clubes y 500 en domicilios particulares. Ya aquí se ha dicho que el tema de los domicilios particulares es bastante difícil de controlar. El 96% de estas mujeres son extranjeras. En Extremadura la prostitución en la calle es puntual, en algunos casos se han dado de española, y hay un total en cuanto a clubes de 58, 27 en Badajoz y 31 en Cáceres. La diferencia de una provincia a otra es que en Cáceres tenemos los clubes, son más pequeños, son más reducidos, y en Cáceres en Badajoz no podemos hablar de grandes macroclubes, pero sí son clubes un poquito más grandes. El Asteria, como respuesta social, se enmarca dentro del Plan Nacional contra la Trata y trabaja tres áreas fundamentales: la atención integral a la víctima, la sensibilización y la formación. En cuanto a la atención integral a la víctima desde el primer momento hasta el final tiene asesoramiento jurídico y social. Hemos acompañado a mujeres víctimas de trata desde el punto de vista social a hacer tarjeta sanitaria que no tenía, a abortar porque muchas estaban embarazadas por haber sufrido violaciones. Atención psicológica, la acogida. Tengo que decir que en Extremadura la acogida es una acogida de emergencia, y el recurso nos lo ofrece distintos municipios de la región con los que tenemos firmado convenio. Esa acogida es de 7 días, y una vez transcurrido esos 7 días tenemos que trasladar a la mujer a entidades que tengan recursos en un periodo más largo en el tiempo, a nivel nacional, o a entidades que formen parte de la Red Nacional contra la Trata. También tenemos un convenio con el 112, donde le dimos a conocer el recurso, y ante la sospecha de que tuviesen una llamada de una posible víctima, que nos lo hiciesen saber ya sea a través de nuestro teléfono fijo o a través del teléfono móvil que tenemos abierto las 24 horas del día. En cuanto a la sensibilización, hemos hecho desde el 2009 charlas, coloquios por toda la región. Iban dirigidas a la población en general, principalmente al consumidor de prostitución. Y tengo que decir que estas charlas o bien las organizábamos nosotros o eran las oficinas de igualdad las que nos buscaban como recursos.
Cuando las organizábamos nosotros nos planteamos desde un principio acudir a aquellos municipios que hubiese clubes. Previamente a las charlas nos hacíamos con el listado de todas aquellas asociaciones de los municipios y enviábamos la publicidad, sobre todo aquellas asociaciones más masculinizadas. Tengo que decir que la mayoría de los asistentes a esas charlas o de las asistentas eran mujeres. Muy pocos hombres acudían a las charlas. También esas charlas, aparte de a la población en general, tengo que hacer hincapié a la población joven. Cada vez es más el número de jóvenes que acuden a estos servicios y esto realmente nos preocupaba. Y junto con el Instituto de la Juventud de Extremadura organizamos una campaña de sensibilización que se llamaba Mercado Injusto. Lo llevamos a cabo esta campaña en la Universidad de Extremadura, en los 4 campus universitarios existentes. Y en principio era una charla de sensibilización, pero unos días antes lo que se ofertaba era una beca en el extranjero. Entonces el alumnado se interesaba por esa beca en el extranjero y se le decía en tal aula, en tal facultad y a tal hora se os informa de esa beca. Cuando llegaba el día, el alumnado llegaba y se encontraba que no había ninguna beca. Además, el objetivo era ese, que concienciar a esa población joven que cada vez consumía más prostitución, que muchas de las despedidas de solteros sabíamos que terminaban en clubes, que cenas de Navidad que terminaban en clubes, que era mucho más fácil acudir a un club donde podían tener sexo más rápido que estarse currando a una chica durante toda una noche para que a lo mejor le dijese que no. En esta campaña hacíamos que el alumnado dejase la mochila en la entrada en el aula, que apagasen los móviles y se le proyectaba el corto de Miente de Isabel Ocampo, se le daba la charla y posteriormente había un debate. La valoración nos daba un poco de miedo porque era un engaño, pero la valoración muy positiva. Hubo algún chico o chica que se nos rebeló, se enfadó, se fue del aula, pero los que se quedaron luego les resultó bastante interesante porque no conocían el tema. Entonces, bueno, pues fue una campaña que al principio nos asustaba un poco por la repercusión que podía tener, pero que, bueno, pues fue bastante interesante. Campañas publicitarias hicimos por toda la región desde el 2009. Esta es la imagen que utilizamos en distintos soportes, tanto en cartelería, imagen que aparecía en los periódicos de tirada regional, en vallas publicitarias colocadas durante unos meses en puntos estratégicos de la vía de la Plata, también en dísticos y en MUPIs cercanos, muy próximos a las marquesinas de los autobuses urbanos. En cuanto a la formación, en primer lugar hubo una formación dirigida única y exclusivamente a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local, una formación presencial, una en Mérida y otra en Cáceres, donde hubo una primera toma de contacto por parte de las entidades, tanto DADES como Malvaluna, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa presencial. Luego hicimos durante 2 años 2 cursos online en el que hicieron el curso pues aproximadamente el número concreto no sé, 388 personas se matricularon, y no solo de la comunidad autónoma, sino de otras comunidades que nos llamaban. De hecho, este año no lo hemos hecho y ya estamos recibiendo llamadas porque es la fecha en la que lo hemos organizado otros años, y ya estamos recibiendo llamadas demandándonos el curso. El curso era de 80 horas lectivas, con 6 módulos, y se llamaba La trata de mujeres con fines de explotación sexual, una intervención interdisciplinar. Aquí, aparte de realizar el curso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también el personal sanitario, servicios sociales de base, psicólogos, agentes de igualdad, lo que le pedíamos, aparte de pues lo que es típicamente un curso, un foro, le pedíamos que se hiciese un protocolo de actuación cada uno desde el puesto de trabajo que estaba ocupando. ¿Cuál sería si se le presentase una mujer víctima de trata o a la mínima sospecha de que esa mujer fuese víctima de trata, qué haría él desde el puesto que ocupa?
Otras actuaciones que hemos estado llevando a cabo, bueno, y que seguimos, es la Mesa Técnica contra la Trata. En primer lugar, la Mesa Técnica surge con un objetivo. La organiza el Instituto de la Mujer de Extremadura y nos convoca a organizaciones profesionales para lanzar propuestas al Plan Nacional contra la Trata. Una vez que el Plan Nacional contra la Trata surge, la mesa técnica se sigue reuniendo y con el objetivo de que saliese el protocolo de actuación. Esa mesa estaba formada por el Instituto de la Mujer de Extremadura, por organizaciones profesionales, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por personal del 112, por la Consejería de Salud y Política Social hoy, por la Consejería de Educación, por sindicatos, por colegio de abogados, por distintos profesionales, para que en ese grupo se fuesen adhiriendo y pudiese salir ese protocolo de intervención. Tenemos una página de web, asteriaenred.org, una herramienta muy fundamental porque gracias a la página hemos podido llevar a cabo la formación y a través de la página recibimos denuncia. Una guía de recursos dirigida a profesionales también y un tarjetón que en una cara pues pone lo que debes saber si eres víctima y en la otra pone qué debes saber si eres profesional. Llamamos evidentemente a la acción individual, a la denuncia, a que no haya complicidad se nos ha dado mucho el caso de que un hombre consumidor de prostitución diga que va a un club y que el resto de amigos le rían la gracia. Entonces, pues llamamos a esa acción individual y a denunciar y que no haya esa complicidad por parte de los hombres. Dificultades. Quiero decir que, pues dificultades económicas, pues como he dicho antes, el proyecto a nivel regional este año no ha sido subvencionado, con lo cual sí que hemos tenido bastantes dificultades. Como decía, hemos seguido trabajando con mucho esfuerzo, pero ahí hemos estado. Sí, el del Ministerio ha sido subvencionado. Geográficas, también lo he dicho, la comunidad autónoma es una comunidad muy extensa, con 383 municipios, pero con grandes distancias entre cada uno de ellos, que si no tienes coche no puedes llevar a cabo esas tareas de sensibilización. El tema de la acogida. El tema de la acogida es un tema que sí que nos preocupa. En primer lugar, quiero hacer dos tipos de crítica. Una, al propio sistema de acogida nuestro. Es un sistema de acogida de emergencia. No creemos que sea del todo el más bueno. Nosotros siempre hemos estado peleando, tanto con el Gobierno anterior como con este, porque las mujeres, aunque sea acogida de emergencia, fuesen acogidas en las casas de la mujer. En Extremadura hay dos, una en Cáceres y otra en Badajoz. Pero la negativa siempre ha sido que no querían acoger a estas mujeres. Nosotros no es que pensásemos que la Casa de la Mujer fuese el recurso el más bueno, pero de entre los que tenemos creemos que es el menos malo. Y otro de los problemas que nos encontramos con la acogida es que tenemos esa acogida de emergencia de esos 7 días. Una vez que transcurren esos 7 días, tenemos que trasladar a la mujer a lo que decía, a redes nacionales o a redes que forman parte de la Red Nacional contra la Trata. Y aquí tenemos un gran vacío, tenemos respuestas de que muchas entidades no acogen a mujeres embarazadas, muchas mujeres que no acogen muchas entidades que no acogen a mujeres con problemas psicológicos o mujeres que tengan problemas de adicción. Para nosotros, tanto para ADES como para Malvaluna, no entendemos muy bien esta situación porque todos los puntos que he ido diciendo son secuelas de la mujer víctima de trata. Entonces aquí sí que tenemos un gran vacío porque sí, nosotros acogemos a esa mujer, pero después ¿qué hacemos con ella? No podemos trasladarla a ningún sitio si no nos las acogen. Entonces, por eso decía que era crítica a nuestro sistema de acogida, pero que no tenemos otro. Y a nivel nacional. La atención sanitaria, que también creo que ha salido también a lo largo de la mañana. En este foro lo que quiero aprovechar que las mujeres sean tratadas ante la mínima sospecha como víctimas de trata y no como irregulares. Y bueno, la reforma del aborto, que si se prevé también va a perjudicar
a la población general, pero también a estas mujeres, ya que muchas están embarazadas por haber sufrido violaciones. En cuanto a la mesa técnica y el protocolo, tengo que decir que estamos en un punto cero. Está totalmente paralizada la mesa técnica. El protocolo ya estaba terminado, estaba incluso antes, para haber salido antes que el nacional, pero justo cuando iba a salir y teníamos ya algunas adhesiones, se convocan las elecciones, surge el nuevo gobierno. ¿Y qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que los componentes de esa mesa técnica han cambiado y que nos encontramos que hay muchos, excepto las organizaciones profesionales que trabajamos en el tema, hay muchos componentes de esa mesa técnica que ni siquiera conocen la diferencia entre trata y tráfico. Nos llegó incluso a decir un policía nacional en la última mesa técnica que no estaba recogido ni en el Código Penal como delito. Entonces estamos en un punto totalmente cero y paralizado y tenemos que empezar desde el principio. Aquí tenéis nuestros teléfonos, tanto de ADES como de Malvaluna, y nuestros correos electrónicos. Y muchas gracias y cualquier duda que surja después estoy a disposición. Muchas gracias. Después de oír hablar lo del aborto, por una inoportuna cita tenemos que convocar aquí a Esteban Cerraje, congresista republicano de Estados Unidos, que acaba de afirmar solemnemente hace 2 días que si un embarazo sobreviene a una violación es porque Dios lo quiere. Tiene la palabra a continuación doña Gemma Fernández Rodríguez de Lieven, abogada de Women's League Worldwide de Madrid. Muchas gracias. En este inglés perfecto que yo manejo, claro. Sí, lo primero agradecemos mucho a la Fundación Isadora Duncan la invitación y la oportunidad de estar en estas jornadas tan interesantes y en León, donde nunca habíamos venido como organización. Y voy a tratar de adaptar un poco la presentación que traía entre la reducción del tiempo y que ha habido muchas de las cosas que yo pensaba hablar que ya se han presentado aquí esta mañana. Entonces, espero no atrapallarme mucho porque esto de la improvisación. Voy a presentar un poco el trabajo de la organización, en primer lugar, para que se entienda también cuál es el trabajo que nosotras hacemos. Women's Link es una organización de derechos humanos y nosotras trabajamos para incorporar el género en la justicia. Ahí tenéis una foto del equipo, somos casi todas abogadas y juristas y trabajamos. No se ven exactamente los mapas. Tenemos una oficina en Madrid y otra en Bogotá, en Colombia. Y trabajamos en Europa y en América Latina y nosotras trabajamos tema de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y estas son las líneas de trabajo y las metodologías que desarrollamos, pero para aterrizar un poco nuestro trabajo en trata y que se entienda qué trabajo hacemos nosotras, porque nosotras no somos una entidad que preste servicios directos, no tenemos un recurso de acogida como tal, pero sí nos coordinamos con otras organizaciones que sí los tienen y que sí los prestan a través de la red estatal contra la trata. Entonces, nosotras el trabajo que hacemos es miramos o monitoreamos cuál está siendo la aplicación de las normas y si está habiendo una protección efectiva de los derechos, ¿no? Que en nuestro lenguaje sería un poquito como pasar del papel a la realidad. Una vez que ya los derechos se han legislado y tenemos un marco legislativo que en los últimos años ha tenido bastantes avances en España y tenemos un marco legislativo bastante bueno, pues ahora nosotras prestamos un poco de atención a la aplicación y la implementación práctica de esos derechos y de esas normas. Entonces, en ese trabajo es cuando a veces detectamos que hay unas ciertas faltas o una incorrecta aplicación o interpretación de algunas normas, ¿no? Y que es lo que nosotras entendemos que sería una correcta interpretación, pues es a través del estudio del derecho internacional y regional europeo, que al fin y al cabo es de donde viene casi toda la normativa, donde se inspira luego la normativa española, ¿no? A través de la transposición de estos instrumentos. Entonces estudiamos también toda la normativa de derechos humanos y cuando hablamos de derecho nosotras miramos las normas y también la jurisprudencia que desarrolla e interpreta los derechos pues, por los diferentes tribunales internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los comités de monitoreo de Naciones Unidas. Y también nosotras llevamos casos, representamos a mujeres en todos los procedimientos en vía nacional, pues
procedimientos penales, administrativos, contenciosos administrativos, y nosotras trabajamos el tema del litigio estratégico en el sentido de que miramos cuál es una situación que está afectando, nosotras interpretamos a un número grande de personas o de mujeres, entonces buscamos conseguir a través de una sentencia judicial, un precedente judicial positivo que pueda cambiar una práctica que afecte a un número mayor de personas que la propia mujer o persona a la que estamos representando con el caso concreto. Bueno, por esta parte voy a pasar más deprisa porque esto ya lo ha desarrollado ampliamente y extensamente Aurelia esta mañana. Sí quería decir que, como ya se ha repetido aquí muchas veces, como sabemos que la trata se enmarca dentro del derecho de los derechos humanos, una violación grave de derechos humanos, pero también la trata se califica a nivel internacional como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas en la Declaración de Naciones Unidas contra la Eliminación de las Mujeres, y la violencia contra las mujeres también sabemos que es una forma de discriminación y que limita a las mujeres el disfrute de sus derechos fundamentales y humanos, ¿no? Entonces, como hemos estado aquí hablando que hay que tener esa perspectiva de género, que la mayoría de las víctimas de trata que se identifican son mujeres, pues me parecía interesante señalarlo. Entonces, bueno, la normativa que ya se ha hablado aquí, internacional, europea y estatal, que es muy importante, muy interesante la reforma del Código Penal, que por fin se ha tipificado el delito de trata de forma autónoma al tráfico ilegal de inmigrantes, que suponía un problema, yo creo, para todo el mundo, para los abogados, para la Fiscalía, a la hora de llevar los procedimientos penales y de calificar los delitos. Todavía creo que no hay ninguna sentencia que se haya podido calificar el delito con arreglo al artículo 177 bis. Estamos muy pendientes de ver cuál es la primera sentencia en la que ya se ha podido calificar por un delito de trata del 177. Entonces, cuando estamos pendientes de eso. Entonces, quería intentar aterrizar un poco lo que estábamos también lo que expuso esta mañana Aurelia, como qué debe hacer el Estado en cumplimiento de sus obligaciones internacionales a las que se obliga, pues, por todos esos tratados y esa normativa en la que hemos hecho alusión anteriormente, ¿no? Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado el concepto de la debida diligencia, que es un concepto importante, interesante, que alude al mínimo que deben hacer los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de prevención de violaciones de derechos humanos, de protección de las víctimas, de persecución de los perpetradores, digamos, y de reparación y compensación de estas víctimas, ¿no? Entonces, tratando también de llevarlo un poquito más al papel de la realidad, pues el Estado, que es un ente, bueno, que también a veces se diluye un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando de Estado, pues he tratado de hacer un poco identificar cuál es la obligación concreta en cada una de estas diapositivas y quiénes son las autoridades o los actores importantes en cada una de estas obligaciones. Entonces, en la identificación, pues bueno, la obligación sería hacer un proceso de identificación con garantías, con un personal que esté formado en tema de trata de seres humanos, que haya disposición de intérpretes, que se investiguen las alegaciones de trata que las personas pues reportan o denuncian. Y luego ya posteriormente, pues que si se deniega, por ejemplo, si se deniegan las solicitudes de periodo de reflexión, pues que estas resoluciones administrativas sean motivadas, que es algo que vemos que a veces no está teniendo lugar, ¿no? Que estamos viendo algunas resoluciones de denegaciones de periodo de reflexión que no están debidamente motivadas. Entonces, bueno, en esta obligación, pues hemos identificado que las autoridades competentes serían la autoridad policial, tanto en frontera, en Barajas y las personas que llevan en patera, en los centros de internamiento extranjeros y en el territorio del Estado. También quería llamar la atención sobre el tema de los centros de internamiento porque me parece que aquí nosotras detectamos que sí que se evidencia o se amplía un poco la sospecha de la que se hablaba esta mañana de que se está tratando de abusar del sistema de protección, ¿no? Porque, claro, están ya en el centro de internamiento con una amenaza de expulsión muy clara, muy evidente, entonces es un poquito esta idea de cómo has esperado hasta ahora para denunciar una situación de trata, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más complicado. Y luego también la Administración y las autoridades judiciales a través del sistema de recursos, pues para que haya una garantía de control jurisdiccional sobre la actividad de la Administración.
Entonces, en este sentido, las preocupaciones que identificamos desde la Red Estatal contra la Trata es que hay una cierta indefinición de algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de víctima o de motivos razonables, que habla el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, habla que cuando existan motivos razonables para pensar que una persona puede ser una potencial víctima de trata. Entonces, estos motivos razonables no queda muy claro qué es razonable y qué es irrazonable, o no sería razonable pensar como motivo o como indicio, ¿no? Porque no existe una lista de indicadores o no existe que las organizaciones conozcamos. No sé si se manejará ya a nivel, a lo mejor por ahí luego podéis comentar, no sé si existe un listado de estos indicios, que si manejan, hay listado de indicios de la Organización Internacional de las Migraciones, hay otro listado de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y la Corrupción, pero entonces esto en ocasiones deja un poquito el tema, o sea, hay una cierta arbitrariedad, digamos. Y luego también el papel que yo sí considero que es un poco secundario de las organizaciones, porque en el protocolo se habla de que la identificación, o sea, la competencia en identificación descansa principalmente sobre la policía o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pueden colaborar o pedir la colaboración y los informes de apoyo de las organizaciones, pero es más bien voluntario, ¿no? No tenemos un papel tan activo como tienen las organizaciones en otros países de la Unión Europea, ¿no? Que tampoco es un referente tan lejano. Luego, en materia de protección, pues sobre todo aquí hay que hacer hincapié en el tema del periodo de reflexión, que no esté condicionado a la colaboración posterior de la víctima y a la denuncia, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha hablado ya mucho aquí, pero que yo quería señalar porque sí que es verdad que vemos que en ocasiones hemos visto prácticas pues que cuando hay indicios se hace una entrevista a las mujeres o a la persona en concreto sobre la que hay indicios y bueno, en función de lo que cuente, de si se ve que esa persona tiene información suficiente o que va a declarar, pues ya se le ofrece el periodo de reflexión. Pero si se ve que es una persona que no quiere hablar o que no tiene información relevante, pues no se le ofrece el periodo de reflexión, ¿no? Entonces entendemos que no debería ser así. Se le ofrece el periodo de reflexión si existen esos indicios y posteriormente pues ya decidirá si desea colaborar o no. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de la red y de las organizaciones que trabajamos en el tema? Pues que hay una aplicación muy reducida del periodo de reflexión. Yo he estado mirando la memoria de la Fiscalía de Extranjería del año 2011, que señala que solo un 16% de las víctimas a las que se les ofreció el periodo de reflexión se acogieron al mismo. Y el informe monográfico del Defensor del Pueblo habla de un 11% de víctimas que se acogen. Entonces yo me pregunto también, esta mañana el abogado que hablaba aquí, que no me acuerdo cómo se llama, pero también lo planteaba, ¿no? ¿Por qué se acogen tan pocas víctimas a los periodos de reflexión, ¿no? Que esto, a su vez, yo creo que nos debe hacer reflexionar sobre el sistema de protección que tenemos, si es que no está sirviendo, si es que no habría que hacerlo de otro modo, porque en realidad pues parece raro, ¿no? que haya tan pocas personas que se acojan a él. No sé o una reflexión sobre si está funcionando, si se podría modificar de alguna manera. Luego, con el tema de asilo, pues yo aquí la verdad es que sí que difiero de lo que se ha comentado, porque sí que creo que la vía de la protección internacional está un poco cerrada a las víctimas de trata. O sea, que nosotras también entendemos y sabemos que, por supuesto, no todas las víctimas de trata per se son merecedoras del Estatuto de Protección Internacional, pero sí nos parece preocupante que yo creo que hasta la fecha, yo con bastante seguridad afirmo que no se ha concedido ningún estatuto de protección internacional a ninguna víctima de trata en España. Quizá me puedo equivocar y pueda haber alguno, pero creo que no, porque el ACNUR participa en todas las comisiones interministeriales y, ¿cómo se llama? Comisión Interministerial de Asilo, y el ACNUR está también en la red contra la trata, y entonces siempre nos vamos informando mutuamente del tema. Yo creo que lo que no puede ser es que, por supuesto, que no todas las víctimas se les va a conceder una protección internacional. Eso será en función del riesgo que esa persona enfrente en su país de origen y todas las circunstancias que señala la Convención de Ginebra, pero que lo que no se puede hacer es denegar un sistema de protección a todo un grupo en bloque, digamos, ¿no? Como las víctimas de trata y el tema asilo, no, mejor las derivamos al sistema de protección de la Ley de Extranjería. Y además también no solo que una percepción, yo creo, de las organizaciones, sino que
el informe, el Comité de Naciones Unidas que monitorea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, el CEDAW, en las observaciones finales que hace a los informes que le presenta a España para, para ver en qué grado está cumpliendo sus obligaciones bajo esta convención, en el año 2004 y en el año 2009 instaba al Estado español a que concediera protección internacional a las víctimas de trata. Ay, perdón, es que me estoy quedando un poco... Y también el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, en sus observaciones finales del año 2009, también se hacía eco de esta situación y instaba al Estado a que abriera la vía de la protección internacional para las víctimas de trata. Entonces, yo creo que ahí sí que seguimos teniendo un tema que reflexionar, ¿no? Y que una vía de protección que no está funcionando, yo diría. El tema también muy vinculado con el anterior del principio de no devolución y... Y aquí sí quería hablar de un caso que a este respecto me parece que es bastante paradigmático y que es el caso de una mujer nigeriana a la que nosotras hemos representado los procedimientos en vía nacional. Esta mujer nigeriana, nosotras la conocimos en el Centro de Internamiento de Aluche de Madrid. Ella tenía 25 años, estaba embarazada en ese momento de 3 meses y estaba embarazada como resultado de haber ejercido, haberse visto forzada a ejercer la prostitución sin métodos anticonceptivos para ganar más dinero más rápidamente y poder pagar su deuda, porque además, como ella decía, como pues ella no tenía tantos clientes como sus compañeras, pues porque era un poco gordita, no sé qué, pues... O sea, bastante duro el tema, ¿no? Entonces, esta chica había pedido asilo y tenía un informe favorable del ACNUR que decía que veía indicios de trata en su caso y que creía que merecía la pena, o sea, aconsejaba la admisión a trámite de la solicitud pues para poder estudiarla más a fondo y ver en qué medida los indicios se respondían con una situación real. También tenía 2 informes de apoyo de 2 organizaciones especializadas en trata que veían también los indicios, se habían identificado a esta mujer. Y a pesar de eso, pues esta mujer fue deportada a Nigeria, donde yo creo que si se consultan las informaciones de país de origen de la Embajada de Reino Unido y de la Embajada de Noruega y de muchas embajadas europeas que han estudiado el Estado nigeriano hasta qué punto es capaz o incapaz de defender a las víctimas de trata y de protegerlas, pues está claro que eso situaba a esta mujer en una situación de riesgo que además posteriormente hemos tenido conocimiento que ha vuelto a caer en las redes de trata, ¿no? Entonces es un ejemplo como muy sangrante, la verdad. Entonces, bueno, el tema del retorno con garantías también. También hemos visto varios casos en los que está siendo complicado que se avise a las organizaciones que están apoyando el proceso de una mujer antes de deportarla y creemos que es una buena práctica que se pueda avisar pues, para que por lo menos te puedas poner en contacto con las organizaciones o buscar organizaciones que puedan recibir a esta persona en su país de origen y que puedan hacerle una primera atención y evitar también que vuelva a caer en manos de las redes, ¿no? Nosotras en Women's Links hemos establecido este tipo de contactos en Brasil, Nigeria y Colombia, pero bueno, creo que todavía pues, hay muchísimos países de origen sobre los que convendría tener alguna organización par con la que coordinarse para los casos de deportaciones o de devoluciones. El permiso de residencia por circunstancias excepcionales, por situación personal, pues también es una opción para las víctimas de trata que por diversas razones no se atrevan o no deseen colaborar con las autoridades en la persecución del delito. Y las preocupaciones que tenemos con respecto a esta vía es que nos parece que es una vía que por un lado no se define en ningún sitio qué significa o qué se entiende por situación personal, entonces eso dificulta lógicamente la solicitud de las personas que se quieran acoger a esto, porque no tienes claro cómo asesorar a una persona que lo pida o no, porque no sabes qué requisitos concretos tiene que cumplir para situación personal, y que también en el informe del Defensor del Pueblo corroboramos que no se ha concedido ninguno de estos permisos en el año 2011. Luego, ¿cuáles son las opciones que tienen las víctimas en caso de que colaboren con las autoridades? Pues una exención de responsabilidad de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales por la colaboración en la investigación del delito. Y aquí también el tema de la colaboración, pues tampoco está, lógicamente también es difícil, ¿no? Definir el tema de la colaboración,
qué requisitos o qué elementos mínimos tiene que tener la colaboración de esa persona con las autoridades para que sea considerada apta para recibir un permiso y una autorización de residencia y trabajo. Nosotras también hemos tenido un caso, una chica brasileña en el CIE de Aluche que bueno, ya denunció, se le tomó declaración, luego posteriormente fue llamada por el juzgado para que se ratificara, ya se ratificó y sin embargo, pues como los datos que ella dio no tuvieron como consecuencia digamos, la detención, no se pudo detener a nadie, el club pues ya estaba cerrado, estaba en manos o estaba en obras, estaba siendo traspasado para otro tipo de negocio, no se logró tener un éxito, digamos, de la operación policial subsiguiente, pues nunca se le concedió el periodo la autorización de residencia y finalmente esta mujer pues se hizo un retorno voluntario a Brasil, pues un poco para buscarse la vida y volver a empezar allí, ¿no? Y luego, en caso de colaboración, pues los derechos de la víctima en el proceso penal, ¿no? que también es un tema pues importante. Yo creo que está claro que necesitamos un cambio de ley en la ley de protección de testigos y peritos, porque está muy anticuada, muy desfasada, no ofrece una protección efectiva y para este tipo de mafias y de personas que controlan pues muchas situaciones y que la ley de protección de testigos se queda bastante corta, ¿no? para esta nueva realidad. Entonces, bueno, otros derechos de las víctimas en el proceso penal serían una participación activa en el procedimiento, la posibilidad, por supuesto, de ocultar su identidad, que haya una declaración sin necesidad de un careo, con medios de distorsión de voz, de grabación del testimonio, la prueba preconstituida, asistencia letrada, etcétera. Y un tema que también nos parece importante y que estamos tratando algunas organizaciones de impulsar es el tema de la compensación, porque vemos que siempre se habla de la trata como el tercer negocio más lucrativo quizá del mundo después del tráfico de drogas y el de armas, y luego estamos viendo que con todas las cantidades de ingresos que se obtienen en las redes de la explotación de estas mujeres, luego cuando ellas pasan por todo el proceso de denuncia, por todo el proceso penal y que es un poco calvario y demás, la mayoría de las veces no acceden a ningún tipo de compensación o una compensación irrisoria y mínima, ¿no? Entonces esta también pues sería un mecanismo de reparación a las víctimas bueno, al que estamos obligados un poco a dar respuesta, pero por otro lado también un empoderamiento para estas mujeres, poder evitar volver a caer en las redes, cambiar de vida y bueno, el tema económico pues claro que también es importante, ¿no? Y nada, un poco para concluir, algo que ya, como remarcar esto, ¿no? Algo que ya se ha dicho aquí, que por encima del marco penal o de persecución del delito y ámbito criminológico y demás, y un marco de persecución de la inmigración irregular, tiene que primar un marco de derechos humanos. Entonces esperamos también que con la transposición de la última directiva que tiene que transponer el Estado para abril de 2013, pues que se pueda tomar alguna iniciativa legislativa que enmarque el tema de la trata como un tema más global, de derechos humanos, que englobe todas las formas de trata, más allá de la explotación sexual. Y eso es todo. Pues muchas gracias por la atención y perdón por la rapidez. Interviene en último lugar doña Ariadna Tobar Ramírez, abogada también de Women's League Worldwide de Colombia. A ver si somos capaces. Bueno, buenas tardes. Pues que ya como me presentaron, mi nombre es Ariadna Tobar, soy abogada colombiana, trabajo para la organización Women's Link Worldwide, que es la organización donde trabaja también mi colega Gemma Fernández. Y voy a abrir un momento la presentación que está en internet, ya, un segundo. Ante todo, pues primero, no, ya, entro acá y ya.
Bueno, mientras tanto, muchas gracias a la Fundación Isadora Duncan por esta invitación. Se sale un poquito del tema en el sentido en que voy a hablar un poco del caso colombiano, pero que está relacionado de alguna manera con el caso español también, y un poco del trabajo que hemos hecho desde las dos oficinas en España y en Bogotá sobre el tema de trata de personas. Lo primero que hay que decir, como lo dijo mi compañera Gema, es que Women's Link es una organización de derechos humanos internacional que está interesada sobre todo en la incorporación de los estándares de derechos humanos para diversos tipos de mujeres, entre ellos las víctimas de trata de personas. ¿Qué hacemos como trabajo y como metodología un poco? Dentro de la línea de trata de seres humanos con fines de explotación tenemos varias metodologías. La primera, la documentación o mapeo de una situación específica. Son cosas que hemos realizado en España, especialmente con las mujeres subsaharianas, para descubrir cuál es la realidad de esas mujeres de explotación, cuáles son las realidades de vulneración de derechos humanos de esas mujeres en sus tránsitos migratorios, por ejemplo. Pero adicionalmente, esas herramientas o documentos nos permiten identificar oportunidades jurídicas que nos permitan llevar adelante litigios que garanticen que se establezcan estándares buenos internacionales que garanticen los derechos de esas víctimas o se implementen esos estándares que ya existen como creados. ¿Qué hemos hecho en la línea de trata de seres humanos con fines de explotación? Buscamos básicamente que se reconozcan los derechos de las mujeres víctimas de este crimen, víctimas de una violación de derechos humanos, que se reconozcan como violaciones de derechos humanos y en ese sentido los estados tomen o garanticen los derechos de esas mujeres y asuman sus obligaciones de forma integral. Desde la Oficina de España, como les decía anteriormente, hemos trabajado principalmente sobre la realidad de las mujeres subsaharianas. ¿Qué hemos hecho desde la Oficina de España? Además de hacer esos procesos de documentación, también hemos llevado la representación de varios casos, especialmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos, pues a través de la documentación, visibilizado la situación de varias mujeres que se encontraban invisibilizadas precisamente porque no eran sujetos poblacionales famosos o de mayor interés para los estados. Por ejemplo, las mujeres subsaharianas, en principio, en situación irregular, pues no son mujeres que en principio le interesen a los estados, digamos, de forma prioritaria. En este trabajo de documentación, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, documentar cuál es la realidad de esas mujeres, ¿no? Segundo, visibilizar cuáles son las violaciones de derechos humanos, que no se reducen solamente al hecho mismo de la explotación o de la captación, sino que incluyen otro tipo de violaciones, por ejemplo, las violaciones a su salud sexual y reproductiva. Mujeres víctimas de tratas de seres humanos que no tienen autonomía para tomar decisiones, por ejemplo, sobre su embarazo forzado, es decir, que son obligadas a continuar un embarazo si les sirve a los tratantes o a interrumpirlo, el embarazo en condiciones de inseguridad, porque a los tratantes les sirve que sea interrumpido ese embarazo. Y esa misma documentación nos permite, asimismo, desarrollar estrategias legales para garantizar los derechos de esas mujeres. ¿Qué publicaciones hemos hecho? Lo primero, tenemos que hablar de los derechos de las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque la realidad de las mujeres migrantes estaba invisibilizada. Es decir, nadie se interesaba acerca de qué era lo que pasaba con estas mujeres, si había una violación de derechos, qué pasaba en su tránsito, cuáles eran las consecuencias de esa migración, etcétera. Y de allí nació esta publicación que está aquí, Los derechos de las mujeres migrantes. Luego, posteriormente, se hizo un estudio específicamente en la población de Almería, aquí en España, acerca de cuál era la realidad de esas mujeres migrantes que habían llegado hasta Almería. Y lo que nos encontramos después de esos dos informes fueron dos cosas. Primero, que uno de los motivos de salida principales de los países de origen era que esas mujeres habían sido captadas por redes de trata de personas. Y segundo, principalmente en el informe de Almería, que muchas de esas mujeres venían de diferentes partes del mundo, pero especialmente de Latinoamérica y de África. Y eso nos hizo pensar un poco también que teniendo una oficina, digamos, en Latinoamérica, también sería interesante empezar a trabajar con las realidades de esas mujeres latinoamericanas que son víctimas de este crimen. Posteriormente, publicamos el informe de mujeres migrantes en la clandestinidad, el aborto en Marruecos, básicamente para evidenciar las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas de trata de personas que hacían tránsito en Marruecos y que básicamente, entre otras cosas,
lo que pasa con ellas es que son mujeres que pierden totalmente su autonomía, no solamente en términos de libertad de movimiento y de libertad de decisiones, sino en términos de autonomía reproductiva. Entonces, básicamente las mujeres que son tratadas y que transitan por Marruecos son mujeres que son primero violadas en el tránsito, segundo, violentadas física y psicológicamente, pero adicionalmente, una vez tienen un embarazo forzado, su decisión acerca de si continúan o no, y si se interrumpen o no, y en qué condiciones no les corresponde a ellas, sino básicamente a quienes las captaron y las están llevando en el tránsito. Consecuencias de eso es que muchas mujeres mueren o tienen serias consecuencias en su salud a raíz de, por ejemplo, interrupciones del embarazo realizadas en condiciones de clandestinidad absoluta, es decir, con medicamentos que no corresponden o con dosis que no corresponden o con métodos que no corresponden para preservar su salud. Finalmente tenemos el informe Mujeres en los Centros de Internamiento, que es reciente, del 2012, y que básicamente evidencia las vivencias de las mujeres en todos los centros de entrenamiento pues, de España. Hay muchos resultados interesantes de esos informes, y ese informe trae, por ejemplo, que sigue habiendo estereotipos de género dentro de los centros de entrenamiento. Entonces, cuando la población es tanto hombre como mujeres, son las mujeres las que limpian el centro de entrenamiento porque, digamos, es lo más lógico para la población, los guardias de seguridad o las autoridades administrativas de los centros. ¿Qué queremos hacer ahora o por qué estoy yo acá, no? Queremos hacer un informe o presentarles un informe sobre la situación de la trata de personas en Colombia. Colombia, como ya vieron inicialmente, es uno de los países que originalmente, que es el origen de las víctimas de trata y que han sido detectados en los informes que se han hecho desde Women's Link. ¿Por qué elegimos Colombia dentro de Latinoamérica? Por varios factores. Entonces, el primero es que encontramos mujeres colombianas que han sido víctimas de trata y que han sido traídas hasta España. El segundo es que Colombia sigue siendo reportado no solamente como un país de origen de víctimas de trata de personas, sino como un país de tránsito y de destino de víctimas. Entonces, como país de origen, significa que las mujeres son víctimas de trata para ser llevadas con fines de explotación a diferentes partes, no solamente de Europa, sino de Europa del Este, de Asia, de Estados Unidos, el Caribe, la misma Suramérica y Centroamérica. Si ustedes observan ahí, hay un montón de destinos entre los que se encuentra España. Segundo, es un país de tránsito para víctimas de Suramérica y África que son víctimas de trata para ser llevadas a Estados Unidos y Europa Occidental principalmente. Pero adicionalmente es un país de destino de trata de personas, especialmente de niñas, niños y mujeres ecuatorianas, que es un país que está justamente en la frontera con Colombia. Se han identificado como zonas de origen las que están allí. Bueno, les traje el mapa de Colombia porque supongo que no todo el mundo lo conoce. Y están identificadas como zonas de origen: la costa atlántica, norte de Santander, Antioquia, Santander, el eje cafetero, que tiene como departamentos Quindío, Manizales y Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Nariño. Siguiente, ¿por qué elegir Colombia? Porque hay unos factores de vulnerabilidad general de la población. Vamos a ver acá, y es, primero, que tenemos una tasa de pobreza que, aunque ha disminuido, sigue siendo alta para los países latinoamericanos. Colombia es el segundo país en desigualdad de todo Sudamérica. Entonces, eso hace que las oportunidades laborales, por ejemplo, sean mucho más escasas. En Colombia, aunque la tasa de desempleo no es tan alta, la informalidad laboral, es decir, las personas que venden o que prestan servicios en las calles, es bastante alta y llega a más del 50%. Adicionalmente, hay una brecha de ingresos entre las personas que son calificadas, es decir, profesionales calificados, y las personas que pues, no tienen formación especializada alguna. Y en ese sentido, hay una brecha entre lo urbano y lo rural. Adicionalmente, Colombia es un sitio de explotación de recursos naturales por principio, y se explotan cosas como el oro, el coltán, el carbón y el petróleo. Adicionalmente, y eso creo que todo el mundo lo sabe, vivimos un conflicto armado desde hace 50 años que
golpea especialmente a las zonas rurales y hace muy sensible a la población rural. La población rural es la población que más desplazamiento forzado sufre en Colombia. Aproximadamente 3.7 millones de personas han sido desplazadas internamente en Colombia y eso hace que esta población sea especialmente vulnerable, no solamente a la precariedad económica, sino a la precariedad de la destrucción propia de la destrucción de las estructuras sociales de donde vienen. Es decir, pues son personas campesinas casi siempre que se enfrentan a ciudades muy grandes en donde no tienen oportunidades laborales, ni de vivienda, ni de recursos pues, de ningún tipo. El desplazamiento forzado, digamos, es una condición específica y es tan grande, tan importante, que la misma Corte Constitucional en Colombia ha reconocido que el hecho de ser desplazado en Colombia y especialmente ser una mujer desplazada en Colombia, constituye un factor de riesgo muy alto para ser víctima de trata de personas. Finalmente, otro factor estructural que hace importante o que hace más vulnerable a la población es la existencia del narcotráfico. El hecho de la sustitución de cultivos tradicionales como el maíz, el café, por zonas cultivables con cultivos ilícitos, hace que las economías locales dependan muchas veces exclusivamente de lo que pasa con el narcotráfico. Entonces, eso a su vez de generar más violencia, también genera desestructuración de los parámetros económicos tradicionales, es decir, una persona que ha sido tradicionalmente campesino y ha cultivado la tierra para producir ciertos productos, se enfrenta ahora a ser obligado, por ejemplo, al cultivo ilícito, que no sabe cómo hacerlo y además está en la ilegalidad. Las mujeres, ¿por qué las mujeres son importantes? Los factores de vulnerabilidad, estos generales son especialmente fuertes para las mujeres colombianas. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, la feminización de la jefatura de los hogares ha subido a través de los años y eso quiere decir que más mujeres se encargan de sostener de forma solitaria sus familias y son familias de entre 3 y 4 hijos. Siguiente, que además la violencia en general, la física, la psicológica, la sexual, persiste con amplia fuerza en Colombia. Que 2 de cada 10 mujeres se han visto obligadas a huir debido a, precisamente, por ejemplo, a la violencia sexual que han ejercido sobre ellas y que hay unos grupos poblacionales en Colombia, como las mujeres afrocolombianas y las indígenas, que son especialmente vulnerables, primero a los diferentes tipos de violencia, pero segundo, a la trata de personas. Estos 2 factores, los generales más los factores de vulnerabilidad de las mujeres, nos llevaron a determinar 2 zonas de estudio, porque Colombia es un país bastante grande, y elegimos 2 zonas, la del eje cafetero, que se las mostré en el mapa, que queda en el centro, y la del Valle del Cauca, que queda un poco hacia el sur, y que fueron elegidas porque en ellas se condensaban específicamente los factores que les acabo de mostrar, el conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento, pero adicionalmente porque son corredores de movilidad humana tradicionalmente muy establecidos en Colombia. El eje cafetero es un cruce de caminos entre el sur y el norte de Colombia, y el Valle del Cauca asimismo tiene una experiencia en el sentido de que además de ser un cruce de caminos, tiene frontera con el mar, entonces es fácil el desplazamiento por fuera de Colombia por la vía marítima. Estas zonas de estudio adicionalmente están particularmente afectadas por el crimen organizado, es decir, hay una cultura que se reemplazó, el narcotráfico reemplazó un poco las estructuras sociales, ha sido particularmente afectado, y hay gran cantidad de oficios derivados del narcotráfico, entonces el tráfico de drogas, el microtráfico, el sicariato, etcétera. Y estas 2 zonas han sido particularmente afectadas por esos nuevos trabajos derivados del narcotráfico. Especialmente en la zona de estudio del eje cafetero, voy a hablar del mito de la mujer pereirana. No sé si ustedes han oído hablar de las pereiranas. Las mujeres pereiranas son las mujeres de Pereira, que es la capital de Risaralda, y el mito de la mujer pereirana, por lo menos en Colombia, es que las mujeres pereiranas tienen sexo fácilmente. Entonces, digamos, el prejuicio con las mujeres pereiranas es que todas son prostitutas. Ese prejuicio hace pensar muchas veces a la gente en Colombia y en la región que una mujer víctima de trata de origen pereirano nunca ha sido una víctima.
sino que precisamente sabía lo que iba y, digamos, un poco se arriesga a las condiciones en lo que está haciendo. De otra parte, las mujeres que ejercen la prostitución muchas veces aprovechan, digamos, este estigma de la mujer pereirana para atribuirse esa característica, si bien no son de Pereira. Entonces, si es una mujer bogotana, adoptan un poco el estilo pereirano para poder conseguir clientes más fácilmente. Esto nos ha permitido, en estas zonas de estudio, lo que hicimos fue básicamente entrevistas a organizaciones que trabajan en el tema de trata de personas o que trabajan en temas alternos a la trata de personas, organizaciones que trabajan, por ejemplo, con desplazamiento forzado, organizaciones que trabajan con violencia sexual y que nos han permitido encontrar un poco cuál es la situación de esas mujeres, no solamente desde el punto de vista del origen, sino también de qué va a pasar con ellas si adicionalmente son víctimas de trata con destino en Colombia. ¿Qué nos hemos encontrado así? Digamos, en este momento estamos analizando la información de esas entrevistas, pero lo que nos hemos encontrado es que en Colombia no solamente existe la modalidad de explotación sexual, sino que adicionalmente confluyen en gran medida la explotación laboral, las víctimas de trata con fines de explotación laboral, las víctimas para mendicidad ajena, especialmente las indígenas, las víctimas para matrimonio servil, y esas especialmente con destino a la Unión Europea y a Estados Unidos, y las víctimas de explotación sexual y laboral por actores del conflicto armado. Los actores del conflicto armado son, en muchos casos, los dueños de las redes de trata de personas. Es decir, los actores armados reclutan, por ejemplo, niños y niñas, a los niños para ser combatientes y a las niñas para explotación laboral y sexual. Y a las mujeres también para explotación laboral y sexual. Es decir, no solamente tenemos, digamos, las típicas modalidades en que los tratantes son o personas individuales o personas del crimen organizado, sino que acá nos encontramos con una confluencia de factores entre el crimen organizado y los actores del conflicto armado, que además generan desplazamiento, violencia sexual, etcétera. Es como todo un caldo de cultivo allí. Como estamos analizando la información, es posible que dentro de poco tengamos el análisis de lo que está sucediendo en Colombia y qué podemos hacer. Parte de los resultados que queremos obtener es encontrar cuáles son las ventanas o cuáles son las oportunidades para poder llevar adelante un litigio estratégico. Un litigio estratégico precisamente es la detección de un caso paradigmático que nos permita garantizar que las víctimas van a tener o bien el derecho, el reconocimiento de un derecho que hasta el momento no han tenido, o la implementación de una garantía que existe en la ley, pero que no ha sido aplicada debidamente. Esta parte del litigio estratégico entonces dependerá de los resultados que arroje el informe y nos permitirá avanzar no solamente en el tema para las mujeres de Colombia, sino para establecer estándares a nivel regional de América Latina y de algún modo crear redes con, por ejemplo, las organizaciones europeas y pues en diferentes partes que están recibiendo o bien las víctimas colombianas o que están de algún modo siendo de los países que envían las víctimas de trata. Estamos de tiempo ya un poco más. Ya terminé. Si quieren ver los informes, están aquí en nuestra página web, que son muy interesantes para, digamos, entender un poco la realidad de estos grupos poblacionales. Y igualmente estamos en Facebook y Twitter por si tienen Facebook y Twitter. Gracias. Lamentablemente nos quedan tan solo 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? ¿Alguna contestación? ¿Qué papel cumplen las autoridades de origen de las mujeres comercializadas? No sé quién quiere responder. ¿Qué papel cumplen las autoridades de origen de las mujeres comerciadas?
voluntariado, cualquier difusión de esta información siempre es necesaria, porque estamos luchando contra un crimen que se expande a través del mundo y que no solamente tiene muchas ganancias, sino que implica la esclavitud de alrededor de 70.000 personas al año, según los datos de la organización de la ONU, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta aunque sea el moderador? Simplemente quería comentar y proponer aquí algo que nos ha sorprendido, aunque parece lógico. Las autoridades y los sondeos de la Comunidad de Madrid han estimado que en los últimos 12 o 24 meses ha aumentado el número de la prostitución de meretrices en Madrid en el 15%, seguramente impelidas por la crisis económica y nutrida fundamentalmente de gente que no forma parte del colectivo, digamos, tradicional de prostitución, amas de casa, estudiantes, universitarias, niñas jóvenes desempleadas, gente que ha perdido el empleo. ¿Qué estimación y sobre todo qué posibilidad esta nueva gente puede caer en redes de trata? Porque evidentemente llegan a un mundo del que teóricamente desconocen. Evidentemente está la trata transfronteriza, pero también existe la trata interna, y tanto de mujeres nacionales, españolas o europeas, como extracomunitarias. Desde nuestra entidad, no notamos el incremento, como últimamente está diciendo los medios de comunicación, que a consecuencia de la crisis sí hay un mayor número de españolas ejerciendo prostitución. Nosotros atendemos a las mujeres que se encuentran en calle, en situación de explotación, trata o en condiciones marginales. Sí hemos notado pues un aumento de mujeres latinoamericanas, en concreto de Colombia y Ecuador, que en su día vinieron a través de redes, que se regularizaron, que se integraron en lo laboral y que ahora mismo se han quedado sin trabajo, y bueno, pues como una opción rápida, pues porque tienen gastos, cargas familiares, pues han vuelto otra vez pues al ejercicio de la prostitución, pero no un porcentaje como para alarmarnos desde nuestra entidad. Sí tengo constancia, bueno, pues de chicas universitarias, pues para pagarse la carrera, pero yo creo que tampoco es debido a la crisis, sino que ha existido toda la vida, y evidentemente en nuestra entidad pues no podemos ofrecer nada a una mujer que voluntariamente y con un estatus económico medio alto pues decide ejercer prostitución, pues en este caso pues para pagarse los estudios universitarios. No llegamos ni tenemos nada que ofrecer a este perfil. Bien, pues aquí tenemos lamentablemente que concluir. Creo que ha sido instructivo y de todo punto, desde el punto de vista informativo como del punto de vista de sensibilización, aunque creo que la naturaleza del público aquí asistente ya estaba suficientemente sensibilizado con este tema, y lo que se echa de menos en estas situaciones, en estos temas y en estos debates, es precisamente a quienes obstaculizan o a quienes engordan los tópicos sociales del mantenimiento de la prostitución como algo que es inherente a una cultura o a no sé cuántas cosas más. En fin, pongamos, aparte del agradecimiento a nuestros ponentes por la exposición y a la atención suya, pongamos ese punto de esperanza en esta especie de fatalidad o de condena que ciertamente va a costar tiempo erradicarla, o al menos normalizar un poco el respeto a quienes están siendo explotados. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena a los ponentes.